¿Están listos? Sí. Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo pueblo es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué bonito es este salmo. Si saben ustedes, ¿no? Los salmos fueron escritos para ser cantados en las reuniones de los judíos. Pero los salmos, si no todos, la gran mayoría están llenos de doctrina, de enseñanzas. El asunto era que cantaran el salmo y que se alegraran, pero no solamente eso, sino que meditaran al estar escuchando el canto en la clase de Dios que era Jehová, el Dios verdadero. O sea, los salmos están llenos de información acerca de quién es ese Dios, de cómo es Él y de qué piensa, y de lo que Él está haciendo ahora y de lo que va a hacer. Los cantos, por ejemplo, las canciones rancheras, los boleros, apelan a las emociones. Cuando uno está escuchando una canción ranchera, si uno la cantó cuando era uno muchacho, pues como que uno se emociona por lo que se acuerda uno de lo que cantaba antes. O sea, las canciones del mundo van dirigidas a las emociones, porque quieren conducir al hombre a reaccionar, pues según el intento del compositor, ¿no? Del quien está detrás del compositor. Pero Dios se dirige a la mente. Dios quiere que meditemos en Él. Y cuando meditamos en Él nos emocionamos. Nos emocionamos en sí, no por el canto. Nos emocionamos en Dios. Vean cómo dice aquí, en el primer versículo: alegraos, oh justos, en Jehová. ¿Quiénes son los justos? Pablo dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿quiénes son estos de quienes está hablando el salmista? Los justos son los que son justificados por Dios. En otras palabras, son los cristianos verdaderos. Entonces, ¿quién es el que tiene derecho de alegrarse? Son los justos.
los que han creído en Dios, los que le obedecen. ¿Y en qué nos alegramos? Bien, los inconversos cuando cantan se alegran en la cerveza, en la muchacha, o se alegra la gente pues en el dinero, en la casa, en el trabajo, en muchas cosas se alegran, pero ellos no se pueden alegrar en Jehová. Pero aquí dice el salmista que debemos alegrarnos en Dios. Y luego dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Es hermosa, vean, para nosotros. Es hermosa para nuestros hermanos y es hermosa para Dios. A Dios le gusta que le alabemos. A Dios no le gusta que estemos quejándonos. Ay, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto a mí? A Dios le gusta que lo alabemos. Pero dice aquí, en los íntegros. Primero dice justos. Y luego a esos mismos les llama íntegros. ¿Qué quiere decir la palabra íntegro? Los íntegros son los creyentes que aman a Dios, los que son sinceros. Los íntegros es lo contrario de hipócritas. Los hipócritas parece como que aman a Dios, pero en realidad no pueden amarle. Hay algunos que dicen que les gusta la alabanza, les gusta estar cantando y cantando y cantando. Pero ¿de qué serviría que una persona se pase cantando alabanzas a Dios y que ande en pecado? Anda en pecado, no es íntegro, no es justo, es un hipócrita. Entonces a Dios no le gusta que los alaben esas personas. A Dios le gusta que le alaben los que le aman, los que le obedecen. ¿De qué sirve que una persona tenga una voz muy bonita y que se la pase cantando cantos cristianos si anda en malos pasos? Primero dice, alegraos. Al final habla de la alabanza. Y en el 2 dice, aclamad. Y luego dice, cantadle. En el 3 se repite la palabra, cantadle. Luego habla de cántico. Luego habla al final con júbilo. La palabra júbilo habla de una alegría muy grande. Estas palabras hablan de las emociones santificadas del cristiano. Antes nos gozábamos como los demás, pues en la botella, en el baile, en el mariachi, pero ahora nos gozamos en Dios, en la clase de Dios que tenemos. Pero vean, da unos motivos en el 4, porque recta es la palabra de Jehová. O sea, ¿por qué la alabamos? ¿Por qué lo aclamamos? ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué estamos llenos de júbilo? Dice el 4, porque recta es la palabra de Jehová. O porque Él es recto. O porque Él es santo, que es lo mismo. ¿Por qué lo alabamos? Porque Dios es santo. Un inconverso no puede alabar a Dios por eso. Los inconversos odian ese atributo. Les gustaría que Dios no fuera santo. Tienen miedo de que Dios sea santo. Se esconden para pecar. Creen que pueden esconderse de Dios. Pobres, son ignorantes. Ellos no entienden que Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. Pues lo alabamos no solamente porque su palabra es recta. Su palabra nos denuncia nuestro pecado. Su palabra nos hace sentir mal. Por eso muchos no la leen porque les da miedo. Pero a nosotros nos da gusto que Dios sea santo, que su palabra sea recta, porque queremos eso, porque le pedimos a Dios que nos hable a través de su palabra. Y cuando nos dice que estamos mal, entendemos, sí, Señor, tú estás bien, el que está mal soy yo. Pero vean lo que dice al final del 4, y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces, Dios no solamente es santo y recto, también es fiel. Por eso dice al final del 4, toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Dios hace es porque Él es fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, es fiel a sí mismo y es fiel a los creyentes. Por eso lo alabamos. Tal vez estamos metidos en una situación difícil, desagradable, que no nos gusta, pero Dios es fiel. Dios nos disciplina porque Él es fiel.
Porque no quiere que nos desviemos, que nos apartemos, que nos corrompamos. Entonces lo alabamos porque Él es fiel. Y no solamente es fiel, vean lo que dice el 5. Él ama justicia y juicio. Él es justo. ¿Por qué nos disciplina? Porque Él es justo. ¿Y por qué envía juicio sobre la tierra? Aquí habla de dos cosas. Habla de justicia y juicio. Con los creyentes practica la justicia, con los inconversos practica su juicio. ¿Cuándo es cuando practica su juicio Dios? Cuando vienen advertencias sobre los hombres, inundaciones, huracanes, terremotos, tsunamis, son juicios. La palabra juicio es un sinónimo de advertencia. ¿Por qué vienen terremotos donde mueren muchas personas? Son advertencias. Miren, ¿vieron que en tal lugar murieron tantas personas por un terremoto? No crean que son peores que los demás. No, todos somos pecadores. El terremoto les pasó a ellos, te pudo haber pasado a ti. No creas que porque aquellos murieron en un terremoto y tú estás vivo, tú eres mejor que aquellos. No, tú mereces la muerte igual que aquellos. Dios ama justicia y juicio porque Él es santo, porque Él es recto. Pero vean, a pesar de que es santo, de que es justo y de que es recto, vean lo que dice ahora: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Podríamos poner aquí: de la misericordia de Jehová está lleno México. En México hay mucha violencia, mucho crimen, extorsión, hay mucha impunidad, corrupción, idolatría, paganismo, ateísmo. Hay muchos crímenes y robos en México. Pero vean, ustedes van al mercado y los nopalitos nunca faltan. Las habas, los platanitos, los jitomates, nunca nos faltan. Si ustedes van a África, hay países donde no hay nada de eso. Y no solamente hay todo lo que queramos comprar, no es caro. En realidad comer no es caro. Sí, si ustedes quieren comer comida cara, pues hay lugares donde venden comida cara. Pero en realidad para comer bien no es necesario gastar mucho. ¿Por qué? Por la misericordia de Jehová. Hay un montón de hombres corruptos en este país que se roban el dinero. Pues aún así hay dinero en México. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Ahora, aquí habla de rectitud, de santidad, de justicia, de juicio y de misericordia, hasta el 5. Pero vean el 6. Aquí en el 6 habla de otra cosa. Ya no está hablando de lo mismo que habla en los primeros versículos. Parece como si cambiara de tema, pero no es así. Nos está dando información de Dios. Y vean lo que dice el 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí donde dice todo el ejército habla de las estrellas, de los planetas, de todas las galaxias. ¿Quién creó eso? Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y a Cristo se le llama la palabra. En el capítulo 1 de Juan se le llama el Logos. La palabra Logos quiere decir palabra. Entonces, ¿quién hizo el universo? ¿Quién hizo el cosmos? Fue Cristo. Dice el 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto habla del poder de Dios. Las cosas existen porque Dios quiso, porque Cristo quiso que existieran. Y su poder se nota en el 7 porque dice, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. O sea, las aguas del mar están ahí depositadas, ¿para qué? Para los usos santos de Dios. ¿De dónde surgen las inundaciones? Los huracanes, los ciclones, los tifones, las tormentas tropicales. ¿De dónde surgen? Del mar. Los tsunamis, todo viene del mar. Las aguas del mar cumplen con los propósitos de Dios. Un poco antes de que Cristo venga, van a ocurrir cosas increíbles en el mar. Dice que la gente se va a espantar por el ruido del mar. Le pregunté yo a este hermano Oscar de allá de Nesa,
Ustedes lo conocen, él es marino. Y un día se me ocurrió hacerle esta pregunta. Le digo, oye hermano, ¿tú has andado en alta mar en medio de una tormenta? Dice, sí hermano, dice, ni me lo recuerde. Dice, ahorita está el barco aquí. Y luego se sube hasta abajo. Dice, luego se sube hasta arriba. Y otra vez, no, dice, cuando baja, dice, siente uno que se le sube todo hasta arriba. No, dice, ahí se le quita a uno lo ateo, dice. Dios usa el mar para sus propósitos y lo va a usar todavía no está escrito todo. Está hablando del poder de Dios en el 6, está hablando en el 7. Y por ese poder, y por todo lo mencionado antes, ¿cómo dice el 8? Tema a Jehová toda la tierra, porque el Dios verdadero es un Dios digno de ser temido por todos, cristianos y no cristianos. Y luego dice al final del 8, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y sigue hablando de su poder en el 9, dice, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios dio la orden y la materia obedeció. Se empezaron a formar las cosas exactamente como Dios quiso. El reino animal, el reino mineral, el reino vegetal y toda la raza humana. Dios dio la orden de que las cosas fueran hechas y lo fueron. Y esa clase de Dios tan temible, vean cómo dice ahora el 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Esto lo podrían ustedes traducir como hace nulo el consejo de la ONU, de la OEA, de la OTAN, del G20, del G12, del G6. Todos los gobernantes del mundo tienen reuniones periódicas. Cierta cantidad de veces se reúnen al año. Las grandes potencias del mundo son las del G6. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Inglaterra, ¿quién más será? Canadá, Francia tal vez, o China, no sé. Son 6 países, son los meros, los más ricos. Hay otros son del grupo G12. Parece que ahí está México. No sé si está en el G12 o está en el G20, en cualquiera de esos dos. ¿Y qué es lo que pretenden cuando se juntan? Nunca hacerle un bien a la humanidad. Siempre toman decisiones contrarias al mundo, contrarias a Dios, contrarias a su palabra. Pero dice el 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dios se burla de ellos, como dice el Salmo 2. Dios se burla de todos los que no creen en Él. Quieren apoderarse del mundo. Sí, todos los masones, todos los grandes presidentes de los países son masones. ¿Qué pretenden los masones? Controlar el mundo. Quieren adueñarse del mundo, pero no entienden que el dueño de este mundo es Dios. Por eso Dios se burla de ellos. Hay unos millonarios en este mundo que son los que controlan el Fondo Monetario Internacional. Ellos son los que prestan dinero a todos los gobernantes. ¿Quién firma? El presidente en turno. Y cuando un presidente firma, se endroga todo el pueblo. Dice el presidente de México, vamos a pedir $1,000 millones de préstamo. ¿En qué lo van a usar? ¿Quién sabe que lo vayan a usar? ¿Quién va a pagar ese dinero? Ellos no, lo va a pagar el pueblo. Entonces, nos guste o no, ya firmaron y ya nos amolamos todos. Pues Dios se burla de eso. Ellos quieren destruir al mundo, pero Dios se burla de eso. Este mundo no va a acabar como los hombres digan. Este mundo va a acabar como Dios diga. Dice el 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. La palabra maquinaciones habla de astucia. Hay inteligencia detrás de esas personas. Ellos buscan la forma de apoderarse del mundo, tanto para ti, tanto para mí. ¿Saben qué fue lo que hizo Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ustedes saben, la Primera Guerra Mundial fue empezada por Alemania.
y la Segunda Guerra Mundial también. Y dicen que todo está hecho y listo para que si hay una tercera guerra mundial la va a empezar Alemania de nuevo. Esos alemanes son tremendos. ¿Y saben por qué podría empezar la Alemania? Porque todo el mundo le debe a Alemania. En Europa, los ingleses le deben a Alemania, los franceses, los españoles, los italianos, todo el mundo le debe a Alemania. Alemania es un pueblo muy trabajador y muy ahorrativo y muy listo. Todos le deben. Pero los prestamistas son aborrecidos. Los prestamistas no nos caen bien, y sobre todo si nosotros les debemos. No, a muchos prestamistas los matan. No es bueno prestar dinero. Don Raúl, no presta usted dinero. Que nadie de esta iglesia, si le piden, ni a los de esta iglesia les preste. Sí. Pero vean el versículo 11. En el versículo 10 habla del consejo de las naciones, ¿no? Pero el 11 habla del consejo de Jehová. Comparen ustedes el consejo de las naciones con el consejo de Jehová. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. O sea, dando a entender, el consejo de las naciones no va a permanecer. Son planes temporales. Dios va a acabar con todos esos perversos. Y se va a hacer no la voluntad de esas naciones, sino la de Dios, porque dice el 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y luego añade, agrega, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El otro día veíamos allá en San Francisco el texto que dice, no recuerdo cómo dice exactamente el texto, pero da a entender que el hombre propone y Dios dispone. Y así es siempre. Los hombres tienen sus planes, sus proyectos, sus ideas, sus pensamientos. Se va a hacer lo que Dios diga y nada más. Lo que Dios te permita. Y ya después de que habla de la soberanía de Dios, porque el 10 y el 11 habla de la soberanía. Ya vimos que habla de la santidad, ¿no? De la rectitud. Habla de la misericordia, habla del poder. Pero ahora vean, en el 10 y el 11 está hablando de la soberanía. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. La autoridad de Dios está por encima de la autoridad de los hombres. Pero luego vean lo que dice el 12. Y aquí ya no habla de esos atributos, habla de algo muy diferente. Dice el 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. O sea, aquí está hablando de los creyentes, está hablando de los justos, como empieza en un principio, alegraos justos. Por eso dice en el 12, bienaventurada la nación. La palabra bienaventurada quiere decir dichosa, feliz. Por eso dice en el versículo 1, alégrense, justos. Ustedes deben estar contentos, aun si estamos rodeados de dictadores, de hombres malvados que buscan destruirnos. Ustedes tienen que estar contentos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen a Jehová como su Dios. ¿Y por qué lo tenemos como nuestro Dios? Porque Él nos escogió, dice. Nos escogió para ser su pueblo, por lo tanto debemos estar contentos. ¿Cómo pueden ustedes saber si son escogidos? Si obedecen a Dios, si se apartan del pecado. Si ustedes dejan el pecado, se arrepienten y se acercan a Dios, ustedes son escogidos. Pero si ustedes no se arrepienten, si ustedes no quieren dejar su pecado, entonces ustedes no son escogidos. Entonces, nosotros, aunque nos asombramos y nos espantamos porque Él es todopoderoso, porque Él es justo, por sus juicios, por su rectitud, por su santidad, de todas maneras, aun si le tememos, de todos modos estamos contentos, somos dichosos y somos felices. La palabra bienaventurada quiere decir también feliz. Tenemos motivos para ser felices porque el Dios verdadero es nuestro Dios, es nuestro Padre. Ahora vean el 13. Desde los cielos miró Jehová. Ven, Él está allá y nosotros estamos acá. Vio a todos los hijos de los hombres. Pero ¿cómo es que Dios nos ve a todos? ¿Cómo es eso? Hay hombres que tienen mansiones enormes, gigantescas,
y tienen guardias por todas partes, gente armada, y tienen sistemas cerrados de televisión, cámaras por todas partes. Si se acerca un sospechoso, hay un lugar donde están monitoreando las cámaras, dice, ahí hay un sospechoso, cuidado. Entonces todos corren hacia donde está el sospechoso. Las cámaras están observando todo, pero Dios tiene cámaras. Dios tiene cámaras por todas partes que nos está observando a todos. Dice el 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Esto habla de la omnisciencia y de la omnipresencia. Dios está en todas partes. Y dice el 14, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Podemos engañar a nuestra pareja, podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos. A Dios es imposible que lo engañemos. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. La palabra corazón incluye los pensamientos, incluye la mente, incluye nuestros hechos y palabras. Él conoce todo, sabe nuestras palabras aún antes de que las digamos. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son una expresión de lo que somos en el interior. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona dice malas palabras, Dios ya sabe que las va a decir, pues adentro tienen las malas palabras, tienen que salir. ¿Por qué una persona dice una mala palabra? Porque dentro tiene la maldad, tiene que salir esa mala palabra. Dios conoce todo eso. Él hizo nuestro corazón. Él sabe lo que hay ahí. Nosotros no sabemos de lo que es capaz una persona. Ustedes ven a una persona en la calle, hola vecino, buenos días. ¿Pero qué clase de persona es esa? Pues te saluda, buenos días, pues es una persona amable. A lo mejor es un narco, a lo mejor es un sicario, a lo mejor es un ladrón y te saluda, tú ni sabes a qué se dedica. ¡Wow! Pero Dios nos conoce a todos. Y no solamente nos ve, dice el 15, Él formó el corazón de todos ellos, dice, atento está. Él está atento, está mirándonos atentamente cómo actuamos, cómo reaccionamos. Esta clase de Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve, es un Dios digno de ser temido. Y luego dice el 16, el rey no se salva por la multitud del ejército. Los reyes de antes, cuando tenían muchos caballos, tenían un ejército numeroso, dicen, no, aquí yo soy el dueño, tengo muchos ejércitos, muchos soldados, tengo muchos caballos, dice después, ni escapa el valiente por la mucha fuerza, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. No debemos confiar en nuestro dinero, en nuestros trabajadores, en nuestras empresas. No debemos confiar en nada ni en nadie, sino solamente en Dios. Y dice el 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los escogidos que menciona antes, los justos que menciona en el versículo 1. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que esperan en su misericordia. O sea, los que saben que no la merecen, confíen en su misericordia. Señor, ¿quién soy yo? Yo no merezco tener lo que tengo. Yo no merezco ir al cielo. No merezco nada. ¿Qué es lo que merezco? Si tú me fueras a dar lo que merezco, pobre de mí. Por eso dice al final del 18, sobre los que esperan en su misericordia. Otro atributo, ven, soberanía, poder, rectitud, santidad. Y ahora habla de la misericordia. Luego dice en el 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Aún si estamos rodeados de necesidades, aún si se acabara la libertad en México,
Aún si en México no existiera el trabajo ya. Ustedes saben que en 1926 hubo un hambre muy fuerte, muy grande en México. Muchos murieron de hambre. Dicen que en esa época los hacendados se encerraban a piedra y lodo. Tenían gente armada. Las haciendas de antes, no sé si ustedes saben, tenían unos lugares, en cada esquina había una torre y había gente armada que si se acercan, dispárales. Pues dicen que en esa hambre murieron animales, murieron muchísimas personas, ya no había ni qué comer. Sí, fue en aquella época. Murieron miles y miles de personas. Y dicen que la gente pobre trataba de brincarse las bardas de las haciendas para robarles a los hacendados los costales que tenían ahí de trigo y de maíz y de quién sabe cuántas cosas más. Pues muchos dicen, nos van a matar a algunos, pero no nos van a matar a todos. Vamos, y pues nos vamos a morir de hambre, nos matan de un balazo, pues que nos maten de un balazo. No, ¿quién va a aguantar el hambre? Podemos aguantar, como en África, ganar $1 o $2 al día. Hay gente que vive con $1 al día en África. Personas que viven con 20 pesos diarios. Eso lo podemos soportar, pero que nuestros hijos no tengan que comer, ¿quién puede aguantar eso? Pero dice al final del 19 que Dios es todopoderoso para darnos vida en tiempo de hambre. Otra vez habla aquí del poder y habla de su bondad y habla de su amor también. En el versículo 19 está incluido su poder, su bondad, su amor y su misericordia en el solo versículo 19. Por eso dice el 20, nuestra alma espera a Jehová. La palabra esperar es símbolo o sinónimo de confiar. Nuestra alma confía en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. No es nuestro dinero, no es el ejército, no es la comida que tenemos, la despensa. Yo tengo comida para mucho tiempo. Dicen que en Estados Unidos hay unos locos que han mandado construir sótanos a prueba de bombas. Gente que tiene mucho dinero, que se meten abajo de la tierra y ahí dice que tienen víveres, que tienen alimentos para años, para mucho tiempo, y ahí guardan su dinero. Dice aquí, si vienen los de Al Qaeda, si vienen los musulmanes y nos atacan, si lanzan bombas atómicas sobre Estados Unidos, aquí nos encerramos y de aquí no nos sacan. Están confiando en eso, pobres. Pero dice el 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. En el versículo 1 dice, alegraos. Y en el versículo 21 dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. O sea, el salmo empieza de la misma forma como termina. ¿En quién nos alegramos? En Jehová. Y dice al final del 21, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Qué cosa es confiar en su santo nombre? Confiar en su poder, en su santidad, en su justicia, en su misericordia, en su gracia, en su bondad, en su amor. No confiamos en los hombres, no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestro dinero, confiamos en Él. Y si algo tenemos, vean el remate en el 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿No merezco eso? No merezco la misericordia de Dios, no hay nadie que la merezca. Aún siendo cristianos, no la merecemos. Tengamos lo que tengamos, no lo merecemos. Así sea pura sopa de fideo fría, que no la podamos calentar porque no tenemos para el gas, ni esa sopa merecemos. Y cuando lo entendemos,
es cuando podemos gozarnos. ¿En qué nos gozamos? En nada de este mundo. Nos gozamos en nuestro Dios. Vean el libro de Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? ¿Lees el 17? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Vean lo que dice este versículo, es increíble. Dice se gozará, y luego dice con alegría, y luego dice callará de amor, y luego habla de que se regocijará y con cánticos. ¿Se imaginan ustedes a Dios cantando? ¿Cómo que Dios canta? Nosotros cantamos cuando estamos contentos. Pero ¿por qué Dios canta? Este versículo que acabamos de leer nos habla mucho acerca de Dios. ¿Quiere decir que Dios no es un Dios insensible, frío, regañón? Un Dios que nomás está esperando a ver que cometamos un error para darnos un coscorrón. Dios no es así. Dios nos dice cómo es Él en este versículo, en este capítulo, en este salmo que acabamos de leer. Pero cada salmo nos habla de algo de acerca de Él. Y en muchos versículos nos habla cómo es Él. Dios es un Dios que siente. Y Dios quiere que nosotros sintamos también. ¿Saben una cosa? Los inconversos sienten alegría por cosas que no deberían de sentirla. Por ejemplo, si un inconverso se saca la lotería, 1,000,000 de pesos, ¡qué gusto le va a dar! ¿Nosotros nos gustaremos en recibir 1,000,000 de pesos? ¿Esa es nuestra alegría? ¿En qué debiéramos alegrarnos nosotros? Cristo iba a morir, no sé si ustedes sepan, y unas horas antes de que lo arrestaran, él ya sabía que iba a morir el día siguiente, en la noche, y en Getsemaní llegaron y lo arrestaron, pero cuando terminaron de tomar celebrar la Pascua, cantaron un himno. O sea, Cristo ya sabía que lo iban a matar al día siguiente, pero antes de eso cantó un himno. Ven, aquí los domingos nosotros cantamos himnos. Pues imagínense a Cristo cantando un himno. ¿Cómo se vería Cristo cantando un himno? Dios canta en el cielo. ¿Cómo es Dios? Cuando Cristo habla de la oveja perdida, dice, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja perdida. O sea, yo gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Pero por qué? Dios no se gana nada si nos arrepentimos, entonces ¿por qué le da gusto que nos arrepintamos? Este amor que menciona ese texto que leyó Ana, que dice callará de amor, solamente lo podemos entender los cristianos. Dios nos ama y por eso se goza en nosotros. Si nosotros tenemos un hijo que es obediente, que saca buenas calificaciones, qué gusto nos da, ay, mijito, nos sentimos orgullosos de ese hijo, que saca puros 10 y que es obediente, pues a Dios le da gusto eso, que le obedezcamos. Los hombres de este mundo se gozan, yo les decía hace rato, en cosas indignas. Y nosotros, incluso siendo cristianos, a lo mejor a veces nos reímos de cosas que no deberíamos reír. O a lo mejor a veces lloramos por cosas que no deberíamos de llorar. Porque nuestras emociones están medio distorsionadas. Debiéramos de reír por las cosas santas. Debiéramos gozarnos en los frutos, en la salvación de otros. Ni modo de que nos gocemos en el alcohol, en el teatro, en las canciones rancheras como antes. Dios nos ha dado la capacidad de gozarnos en cosas espirituales, cosas eternas, cosas que se van a ir con nosotros. Si ustedes aman al prójimo, si ustedes son obedientes,
si ustedes llevan fruto de mansedumbre, de fe, de amor, esas cosas nos las vamos a llevar, se van a ir con nosotros. Los millonarios se gozan en sus millones, pero se van a morir, no se los van a poder llevar. Nos gozamos en que Dios es fiel, nos gozamos en que Dios es todopoderoso, es santo, nos gozamos en sus juicios, en su poder, en su omnisciencia, en su misericordia, en su bondad, en su amor. En eso nos gozamos. Cuando llegamos al cielo, más nos gozaremos, porque todas esas cosas las vamos a disfrutar de primera mano. Ese amor que Dios nos tiene, nos lo tendrá en el cielo y nunca dejará de existir. Un amor eterno, un amor que nunca podremos comprender. Vamos a orar.